Y recordarles que el día de hoy, pues el tema en específico es, en primero, aclarar las dudas sobre la evaluación de riesgo, cómo llegamos a poder catalogar un riesgo si es significativo o no significativo, y posterior a ello la jerarquización de los controles que tenemos que tener, que al final del día es lo más importante para la evaluación de un IPRC, porque son en base a ellos que vamos a poder reevaluar los riesgos y en sí van a ser los principales que las entidades externas van a revisar, ¿correcto? Entonces, vamos primero recordando los pasos para realizar un IPRC. El primero es la identificación de peligros, el segundo es la evaluación de riesgos y finalmente es el control de riesgos. ¿Cómo se hacen los controles de riesgos? Pues justamente con estas medidas que uno quiere implementar para prevenir, corregir algún tipo de riesgo que se encuentre en el área de trabajo o en cualquier tipo de actividad que se realice en la empresa, ¿no? Vamos a repetir la segunda sección, que es una sección un poco más difíciles y hay que tener en cuenta que es la parte con mayor criterio que tenemos que tener. La segunda fase es la evaluación de riesgos, como digo, y tiene 4 pasos, ¿no? Caracterizar los riesgos para cada peligro identificado. Obviamente, necesitamos cada peligro que coloquemos. Recuerden, puede tener uno o varios riesgos que acarrea, ¿cierto? Identificar los controles existentes. Repito, esta tarea, cuando son IPRCs continuos y cuando son IPRCs que van a ser son actualizaciones de IPRC, quizá coloquen los controles previos y luego una reevaluación de los controles. Por eso le coloco un asterisco, porque si bien no siempre se coloca dentro de la evaluación, dentro de esta matriz que nosotros estamos trabajando, como vemos aquí en la parte de evaluación de riesgos, no estamos colocando controles existentes, pero necesitamos saberlo ¿para qué? Para en esta específica columna, ¿no? Si hay procedimientos existentes previos. ¿Necesitamos conocerlos? Sí, pero hay IPRCs, recuerden que sí colocan de manera explícita los controles y en esto simplemente ayudan o fortalecen la evaluación per se del riesgo, ¿ok? El punto 6 es la estimación del nivel de riesgo y el cual puede obtenerse, recuerden, multiplicando siempre probabilidad con la severidad, probabilidad por severidad. Y finalmente la de valorizar los riesgos si son significativos y no significativos. Justamente fue este punto el que nos faltó en la última clase, por lo tanto estoy recordando para que hagamos un rápido repaso y lleguemos a poder categorizar si son significativos o no significativos los riesgos que hemos estado trabajando, ¿ok? Entonces, recuerden que esta tabla es como la Biblia, es la principal. Tenemos los tres índices para cada uno de los ítems de la probabilidad, para cada uno de los factores de la probabilidad. Tenemos justamente la severidad y finalmente la estimación del nivel de riesgo. Aquí solamente estamos estimando los niveles de riesgo. Si son triviales, si son tolerables, si son moderados, importantes o intolerables, ¿ok? Estamos específicamente estimando el nivel de riesgo de manera cuantitativa para poder luego darle etiquetas específicas de manera cualitativa, ¿ok? Entonces, recordamos, acá tenemos un pequeño ejemplo. Estoy colocando en la pantalla el peligro, luego la probabilidad de ocurrencia, consecuencia, requisito legal y luego la evaluación específicamente de los riesgos, ¿ok? Vamos a ver si hay una pregunta por el momento. Ninguna pregunta por el momento. Ok. Tenemos en primer caso, tenemos en primer lugar, peligros prolongados, posturas prolongadas y fatiga visual. Tenemos 2 peligros aquí. La probabilidad de ocurrencia va a ser baja, y las consecuencias son dolor cervical y fatiga visual. Hemos colocado específicamente aquí la normativa. Esto está en los peligros ergonómicos, por lo tanto está dentro de la ley, es el artículo 28 en específico. Es bueno que siempre, como un plus, no todos los IPC cuentan con la columna de requisito legal, pero siempre tienen que, como recomendación, siempre lo coloquen. Por lo tanto, cuando venga una supervisión externa, una FIL u otra auditoría, podamos decir que todos los controles están dirigidos a riesgos que están estipulados en la normativa. Es un plus y fortalece mucho la evaluación, porque tenemos en cuenta de que estas evaluaciones son por criterio del supervisor o coordinador que está realizando esta matriz, ¿ok? Entonces,
Posturas prolongadas y fatiga visual. Vamos mejor a la matriz, ¿correcto? La tarea en específico era revisión de planos eléctricos, ¿ok? Entonces, ¿quién hace esta tarea? El técnico electricista. ¿Quién está inmerso en esta tarea? Van a ser 2, 3, 4 personas. A lo mucho puede ser el técnico con el supervisor a cargo o quien está acompañándolo como un practicante por el estilo, ¿no? Por lo tanto, vamos a ir a la primera columna, a la columna de índice de personas expuestas. Vamos a la tabla y cómo se cae de 1 a 3, de 4 a 12 y más de 12. Esta tarea es muy específica, muy ceñida a una persona, por lo tanto le he colocado el índice número 1, ¿ok? Entonces, sigamos. Índice de procedimientos existentes. Para una tarea de revisión de planos eléctricos, pues en sí la tarea es casi es un proceso administrativo y simplemente hay una secuencia de evaluación como un checklist para el trabajo, ¿no? Por lo tanto, si vamos aquí a los índices, tenemos como índice 1, son satisfactorios y suficientes estos procedimientos. Índice 2, existen parcialmente y no son satisfactorios o suficientes. Y la tercera, justamente porque es el mayor índice, sería si no existe. Como es una tarea rutinaria y donde más que todo es un checklist de evaluación, le he colocado 1, de que sí existen procedimientos existentes, ¿correcto? Índice de capacitación. Mayormente el técnico no siempre está dentro de la empresa, quizás también puede ser contratado, por lo tanto uno aboga a una profesionalidad, a una experiencia previa. Por lo tanto, coloquémosle en este caso un personal entrenado que conoce el peligro y lo previene. Es decir, el índice número 1, ¿ok? Estamos aquí. Los 3 primeros ítems de la probabilidad van a ser número 1, ¿ok? Ahora, índice de exposición al riesgo. ¿Qué nos dice? Tenemos al menos una vez al año, esporádicamente, al menos una vez al mes, eventualmente, al menos una vez al día o permanentemente. Tengamos en cuenta de que cada vez que este técnico vaya a realizar un tipo de manipulación de los conductos, de los procesos, siempre va a tener previamente que, primero, mostrar cuáles van a ser sus funciones al momento de realizar su tarea, su modificación. Por lo tanto, la revisión de estos planos es permanente, va a ser siempre. Es por ello que yo he colocado como índice el número 3, 1, 1 y 3. Ahora, estos datos que van a hacer se van a sumar tal cual dice en la etiqueta, el label de la parte superior, donde dice que el índice de probabilidad es A más B más C más D. A más B más C más D. Entonces, simplemente tenemos nosotros aquí que 1 más 1 más 1 más 3 va a ser igual a 6, ¿no? Igualmente en el enlace que le pasé sobre el gobierno nacional, los IPC ya cuentan con sus propias fórmulas. Igualmente revisen en todo caso si ha habido una protección del documento al descargarlo, pero simplemente aquí es una suma directa, ¿ok? Listo, tenemos el 6 como índice de probabilidad. Vayamos a la severidad. La severidad, lesión sin incapacidad, disconfort o incomodidad. Eso sería índice 1. Índice 2 sería lesión con incapacidad temporal o daño a la salud, pero reversible. Y el punto 3, el índice 3 sería una lesión con incapacidad permanente y con un daño a la salud irreversible. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los riesgos? Son dolores cervicales y fatiga visual. Obviamente, si estos dolores son durante meses o años, van a acarrear a una enfermedad mucho mayor. Pero en este caso, seamos específicos y lo que estemos colocando aquí es lo que vamos a evaluar. Estamos evaluando un dolor cervical y una fatiga visual. No estamos acarreando aquí, no estamos evaluando acá una consecuencia de este riesgo a 5, 6, 7 años. En este caso es el dolor cervical y fatiga visual. Por lo tanto, vamos al índice, es una lesión sin incapacidad para el caso del dolor cervical y un disconfort o incomodidad en el caso de la fatiga visual. Por lo tanto, el índice específicamente aquí sería el número 1. ¿Ok? Y pasamos al riesgo. ¿Cómo podemos calcular el riesgo? Pues simplemente tenemos aquí probabilidad por severidad. 6 por 1, 6. Entonces, aquí nos dice que su nivel de riesgo, ¿qué va a ser?
riesgo va a ser tolerable. ¿Por qué va a ser tolerable? Pues como vemos también aquí en pantalla, tolerable va a ser de 5 a 8. Si fuese menor de 5 saldría 4. Si fuese mayor de 8 sería moderado, ¿ok? Hasta este punto hay preguntas sobre la evaluación de riesgo. Es algo básico. Vamos a hacer un ejemplo entre todos. Proseguimos. Vamos con una tarea, ¿no? Aquí he evaluado los otros riesgos de justamente esta tarea que es la instalación de cableado. Y tenemos aquí la tarea, tenemos acá, a ver, puesto técnico electricista. Actividad y proceso, el proceso va a ser conexión, va a ser conexión de tableros eléctricos. Por este proceso o actividad, recuerden que ustedes son libres de poder segmentar más el I+C. Si hay un proceso grande y dentro del proceso hay más actividades, si hay un proceso macro y hay actividades dentro de ese proceso y cada actividad cuenta con varias tareas, podemos dividirlos en tres partes. En este caso solamente me he ceñido a proceso o actividad como conjunto y luego las tareas. ¿Okay? Tiene tres tareas esta actividad. La primera es la identificación de circuitos, conexión de interruptores y breakers, y la tercera sería la intervención por tablero energizado accidentalmente. ¿Ok? Quiero que todos juntos vayamos a hacer este trabajo. Tenemos identificación de circuitos. ¿Qué es? Va a generar un peligro eléctrico, obviamente. No estamos hablando de circuitos expuestos en todo caso. El peligro va a ser eléctrico, ¿ok? ¿Cuáles serían los riesgos? ¿Cuáles serían las consecuencias que podríamos... ¿Cuál sería el peligro en específico de esta tarea? El peligro específico sería energía residual o error de identificación. Si esto lo podemos nosotros amalgamar, la error de identificación de un circuito que está con energía específicamente residual o todavía una energía latente, va a poder generar una descarga eléctrica, ¿correcto? Entonces, el peligro va a ser la energía residual que esté dentro de los circuitos o también un error de identificación de un circuito que esté mal desconectado, que esté dañado, y ambos peligros van a ser directamente, van a generar directamente este riesgo, ¿no? Que sería una descarga eléctrica. ¿Dónde está estipulado las descargas eléctricas? En la tipificación de los peligros, que es en el decreto Supremo 005-2012, donde nos dan el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo, ¿ok? Ahora, primero, vamos a subir. Tenemos el índice de personas expuestas. ¿Quién hace esta tarea? Específicamente un técnico electricista, ¿no? No van a ser 2, 3, 4 porque estamos en un sector específico de la planta o una tarea mayor específicamente de mantenimiento, ¿no? Por lo tanto, el índice de personas expuestas va a ser de 1 a 3, a menos que tengamos 3, 4, 5 técnicos, que sería muy poco adecuado, ¿no? E ineficiente. Vamos con el segundo índice, que sería índice de procedimientos existentes. Una identificación de circuitos es una tarea prácticamente técnica, y uno para poder realizarla va a tener que conocer específicamente la teoría, ¿no? Vamos a acrecentar esta problemática, ¿no? Vamos a decir que existen parcialmente los procedimientos, pero a veces no son suficientes, porque vamos a asumir en este caso que haya surgido algún tipo de incidente previo, ¿no? Vamos a colocarle como índice 2. Índice de capacitación. Como dije, si los técnicos o las personas que van a hacer una tarea pertenecen a nuestra empresa, nosotros tenemos total conocimiento de cómo han sido capacitados. Ahora, si son externos, nosotros tenemos que revisar cuál ha sido obviamente su CV, su experiencia profesional, y si en caso nuestro procedimiento tenga a un tipo de plus, de diferencial a circuitos generales del mercado, sería bueno que nosotros también nos encarguemos de poder capacitar previo a que una persona externa pueda manipular nuestros equipos. En los dos casos tiene que haber una capacitación comprobada o verificada, ya sea por nosotros o simplemente una capacitación verificada en papel. En todo caso, vamos a decir en este caso, en este suceso, que el personal ha sido parcialmente entrenado, conoce el peligro, pero no toma
acciones o de control, ¿no? Vamos a colocarle también 2. Índice de exposición al riesgo. Conexiones de tableros eléctricos. No es una tarea diaria, es una tarea mayormente esporádica, no podríamos decir que casi como de mantenimiento. Por lo tanto, hay que colocarle, eh, sugiero que que se debería colocar aquí un índice 2, ya que es una tarea que puede ser eventual o en todo caso tranquilamente una vez al mes, ¿no? Índice de severidad. Este índice de severidad, ¿cómo lo evaluamos? Específico con los riesgos y consecuencias que nos va a acarrear el peligro inminente. En este caso es descarga eléctrica. La descarga eléctrica tiene un espectro muy amplio para poder evaluar la severidad. Entonces, aquí entraría el criterio, obviamente con el conocimiento de los voltajes que se estaría manipulando, también con qué tipo de EPP está colocado el trabajador. También se entiende mucho también la frecuencia con la que está realizando, ¿no? Entonces, en este caso, una descarga eléctrica no es una lesión sin incapacidad ni incomodidad, es una lesión con incapacidad temporal, en todo caso puede causar hasta desmayo y daño a la salud irreversible. Extrapolemos el mayor caso, ¿una descarga eléctrica puede o no puede llevar a la muerte a una persona? ¿Qué opinan? En la instalación de un tablero eléctrico surge un riesgo que sería la descarga eléctrica. Esta descarga eléctrica, como vemos aquí en el índice, ¿qué severidad podría causar? ¿Podría llegar a un daño irreversible? Y obviamente un daño irreversible puede ser la muerte en todo caso, una incapacidad permanente o simplemente es una incapacidad temporal o un daño irreversible. ¿Qué dicen en el chat? Recuerden, el peligro aquí es descarga eléctrica. Centímetros el día de hoy. Las descargas eléctricas pueden ser mortales, ¿cierto? Entonces, esa probabilidad de llevar a la muerte a una persona, tenemos que nosotros tomarla en serio para poder darle una severidad como debe ser. No estamos asumiendo lo menor, sino una severidad real. Por lo tanto, en este caso, para el peligro, para la tarea de identificación de circuitos, para el peligro de energía residual o identificación, tenemos un riesgo de cuantificación 21 y por lo tanto un nivel de riesgo importante. ¿Ok? Pasemos a la siguiente parte. Ya sabemos cómo evaluar los riesgos de manera cuantitativa y luego poder etiquetarlos, catalogarlos de manera cualitativa, como sería tolerable, intolerable, moderado o intolerable. Ahora, ¿cómo procedemos nosotros a decir cuál es la prioridad de acción que tenemos que tener? Obviamente va a ser una escala lineal. A mayor cantidad, a mayor severidad sería un nivel de riesgo mucho mayor. Pero ¿cómo se catalogan? Se catalogan con dos tipos de terminologías. Si son no significativos o si son significativos. ¿Qué significa cada uno? Si no son significativos, se acepta el riesgo y se aplica mejora continua. Es decir, para la siguiente evaluación de este IPRC necesitamos, o es cierto, reducirlo. Ok, vamos a reducir ese riesgo. Ahora, los significativos, hay dos aristas que valora acá. Se establecen medidas de control para luego aplicar mejora continua. En este caso, o es necesario eliminar este riesgo, ya sea por sustitución de un tipo de tarea, por una sustitución de un tipo de maquinaria, o simplemente eliminar ese proceso de la planta por su inminente peligrosidad, o solamente se van a colocar de nuevo medidas de control para mejorar o para menguar el nivel de riesgo que tienen, ¿no? Y cómo cómo son las prioridades, van desde intolerable hacia trivial, ¿ok?
Lo primero que se tiene que actuar es para lo intolerable y posteriormente hasta lo trivial. Entonces, en el plan de ejecución, en el plan de acción de seguridad y salud del trabajo de la empresa, van a tener que priorizar justamente estos controles y ponerles tiempos. Yo les decía antes, ¿no? Que para estas tareas hay que darle responsables y tiempos específicos. Entonces, si en 6 meses ya se ha hecho una planificación, tanto con la parte logística, la parte de operaciones, con la parte directiva, de las cosas que se requieren para menguar todos los riesgos, quizá para la siguiente evaluación, que es semestral, quizá los riesgos tolerables o triviales no se han podido abordar, ok, pero los intolerables, importantes y moderados sí o sí tienen que estar trabajados. Entonces, justamente el plan de acción y esta jerarquía de prioridades nos van a poder ayudar a saber qué cosas debemos colocar y en qué cosas tenemos que insistir y estar presionando tanto a los responsables y nosotros también estar dando un seguimiento específico justamente para peligros intolerables o importantes, ¿no? Si es intolerable, pues por más, por más trabajo peligroso, demasiado peligroso, como en una clase pasada, ¿no? Que era sobre una persona que estaba trabajando con soldadura, pero en una atmósfera inflamable, una atmósfera explosiva. Si ese trabajo es necesario sí o sí, entonces el peligro siempre va a ser grande. Pero si en este momento estamos siendo un riesgo intolerable, hay que ver la manera definitiva para que nosotros podamos cambiar de intolerable al menos a importante, porque siempre va a haber el peligro grande en esta tarea. Por lo tanto, sí lo que tenemos que buscar es que se reduzcan estos riesgos, ¿ok? Entonces, vamos a la siguiente columna, así la columna de valorización del riesgo significativo, si es sí o no. Y específico podemos ver acá, ¿no? Tolerable. Si es tolerable, el riesgo va a ser no significativo. Si es moderado e importante, el riesgo va a ser significativo. ¿De dónde sacamos estas conclusiones? Pues de la tabla previa, ¿no? Aquí nos dicen los tolerables, los significativos y los significativos. Simplemente hay que estar acorde a nuestra tabla y colocarlo justamente en nuestra matriz de valorización de riesgos. Valorización de riesgos, ¿ok? No tenemos perdiendo hasta el momento para pasar justamente a la parte más importante que serían los controles de riesgo. Y aquí hay que entrar un poco a la teoría. Pasamos a la tercera y última fase, que son los controles de riesgo. Aquí hay 2 puntos. Determinar los controles propuestos y como última parte sería estimar y valorizar el nivel de riesgo residual. El nivel de riesgo residual es un término que muchas veces se malinterpreta. ¿Ok? Entonces, vamos a tomarlo con pinzas posteriormente, pero hay que tener en cuenta ese término y cuando lo redactemos en el IPRC hay que colocarle estas 2 palabras de manera correcta. Una cosa es estimar y otra cosa es valorizar. Igual, a veces las personas le colocan directamente evaluación de riesgo residual. Ok, esta evaluación de riesgo residual es totalmente distinta a estimación de riesgo residual. Y eso lo vamos a ver posteriormente. Ok. ¿Qué son los controles de riesgo? Pues, ¿qué nos exhorta la ley, el decreto y el reglamento de la seguridad en el trabajo? Que todo empleador debe implementar medidas de control orientadas a eliminar o reducir dichos riesgos a niveles aceptables. Si estamos eliminando un riesgo, es que ese peligro se ha sustituido, ya no está presente, porque toda actividad, mejor dicho, la actividad que se ha sustituido ya no está presente, porque una actividad peligrosa siempre va a ser peligrosa y el riesgo siempre va a permanecer, por más mínimo que sea. Ahora, el decreto, en el artículo 21 del decreto supremo 005-2012, nos dice que establece que las medidas de control deben aplicarse siguiendo una jerarquía. Esto es vital. Justamente lo que hemos visto hace un momento, que es la jerarquía de los riesgos, si son significativos o no significativos, también tienen que ser coherentes con la jerarquización de sus controles. ¿A qué me refiero? Hay una jerarquía de riesgos, también hay una jerarquía de controles a implementar. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. En la parte derecha de la presentación podemos ver nosotros la jerarquía de los controles, ¿ok?
Desde la parte inferior están los menos eficaces y la parte superior los más eficaces. Por ende, lo primero que tenemos que priorizar es si hay un tipo de medida de control de eliminación, como vemos aquí, eliminación, hay que implementarla. Es lo más importante. Si hay una medida de controles técnicos o de ingeniería, pero también tenemos muchas medidas de controles administrativos, pues hay que ir con la más importante, que serían los controles técnicos o ingenierías, ¿no? Vamos a tocar uno por uno. ¿Qué nos dice un control de riesgos que va dirigido a la eliminación? Como dice en la imagen, quita físicamente el peligro. Es decir, vamos a suprimir totalmente el peligro del proceso productivo. Como dijimos, si una tarea es peligrosa, el peligro nunca se elimina. Por lo tanto, la eliminación es no eliminar el peligro como tal, sino tenemos que atacar a la tarea en sí. Por ende, suprimir totalmente el peligro del proceso productivo. ¿En qué consiste? En eliminar trabajos. Ejemplos: eliminar trabajos en alturas, suprimir el uso de una sustancia química peligrosa. Si se puede reemplazar una sustancia tóxica, pues hay que reemplazarla, siempre y cuando no afecte la eficiencia del trabajo, ¿no? Automatizar tareas manuales riesgosas. En el caso que haya tareas que ponen en riesgo la vida de muchos trabajadores, si hay una maquinaria que pueda hacerlas por ellas, hay que tener en cuenta la vida de esos trabajadores, ¿no? Siempre el confort y tener una mano de obra hay que valorar siempre ese punto, ¿no? Quizá tener una persona encargada y tener más maquinarias que puedan optimizar el proceso para poder hacer ese balance de controles de riesgos que una máquina no puede subsanar y una persona sí, pero al menos estamos reduciendo las personas expuestas a ese riesgo y maximizando la eficiencia con maquinaria que pueda realizarlo, ¿no? Vamos con controles de riesgo de sustitución. Tal cual su nombre, estamos sustituyendo el peligro. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues estamos sustituyendo la tarea o los agentes que van a hacer esta tarea un poco menos riesgosa, ¿no? Ejemplos: sustituir solventes tóxicos por productos menos peligrosos. En eliminación que vimos, vamos a eliminar una sustancia tóxica del proceso. En este caso, si no se puede eliminar esta sustancia tóxica, podemos al menos sustituirla por una menos. Reemplazar herramientas manuales peligrosas por equipos más seguros. Ok, estamos reemplazando herramientas manuales. Y finalmente, un ejemplo también sería cambiar materiales inflamables por otros de menor riesgo, ¿no? Obviamente. Controles de ingeniería o controles técnicos. Siempre tengan en cuenta eso cuando veamos los labels, las etiquetas en los IPRCs, que control de ingeniería o controles técnicos se refieren a lo mismo. En este caso, ¿qué hacemos? Ya no estamos eliminando o sustituyendo el peligro, sino estamos aislando a la gente. Es decir, estos controles están dirigidos más que todo a las personas, a la función, como dice aquí en la explicación, con la finalidad de reducir la exposición al peligro. Es decir, estamos evitando que las personas estén expuestas a estas acciones riesgosas y ya no tanto a la tarea como tal, ¿cierto? Estamos ya afectando un poco más a la persona y no tanto a la tarea como tal. Ejemplos: instalación de resguardos en máquinas, sistemas de ventilación y extracción localizada, porque aquí estamos hablando de procesos ingenieriles, ¿no? Y estamos hablando de maquinarias, de modificaciones físicas. Recuerden, cuando queremos hacer algo, implementar, modificar, añadir o reducir una estructura, un proceso físico, ya es un control de ingeniería o un control técnico, ¿ok? Esa es una de las claves para poder identificar o poder clasificar nuestros controles, porque a veces se nos surgen muchas ideas para poder controlar un riesgo, pero no sabemos cómo categorizarlas y por ende no sabemos cómo jerarquizarlas. Y eso puede surgir como una observación en la evaluación del IPRC, ¿no? Controles administrativos. Ya no estamos hablando de la persona como tal, sino que vamos a ir de nuevo a la tarea. Estamos modificando el proceso de ejecución de una tarea. ¿Con qué? Con acciones de gestión, de organización o procedimientos de trabajo, ¿no? Tengamos en cuenta estos puntos. Si hablamos de gestión, organización, o estamos cambiando un tipo de procedimiento en un papel, es decir, en un checklist, en un procedimiento per se, sería un control administrativo.
no sería técnico ni ingeniería, ¿ok? Entonces, tengamos en cuenta también esta oración. Los controles administrativos no reducen la exposición, sino estamos reduciendo la probabilidad de ocurrencia del daño. Es decir, que buscamos que no ocurra el daño, y un control de ingeniería o técnico estamos evitando que la persona esté expuesta al peligro. ¿Ok? Son dos cosas muy distintas, por lo tanto, es una de las claves para poder identificar un control, si es administrativo o si es técnico de ingeniería. Y finalmente tenemos el EPP, el equipo de protección personal. Como es lo más de nicho, ¿no? Es el control de más de nicho, que simplemente es la utilización de una barrera de control. Y en esta sección se encuentran los respiradores, guantes dieléctricos, arneses, lentes de protección, cascos, botas, etcétera, ¿no? Simplemente aquí es una estrategia para que, como no se pueden eliminar los riesgos, y la manera de reducir o de modificar la tarea no son suficientes para, obviamente, menguar el peligro, como última opción, simplemente tenemos que salvaguardar el bienestar de la persona, físico, en este caso físico, ¿no? Justamente con los EPPs. Es como que la última opción. Si no podemos eliminar el peligro, tampoco sustituirlo. Y no podemos reducir, vamos a colocarlo. Primero, no se puede eliminar, tampoco se puede sustituir. Y en tercero, no se puede reducir la exposición, el peligro. ¿Qué dijimos de los controles administrativos? Y tampoco se puede reducir la probabilidad de ocurrencia. ¿Qué nos quedan? Los EPPs. Así se está jerarquizando los controles de riesgo, ¿ok? Simplemente es así. Eliminamos, sustituimos. Si no una tarea o un equipo, una fuente de peligro, pues ¿qué vamos a hacer? Nos ocupamos primero de la persona. ¿Cómo nos ocupamos de la persona? Nos ocupamos con reducir la exposición al peligro. Y después de preocuparnos por la persona no se está reduciendo el peligro de manera correcta, ¿qué hacemos? Vamos a reducir la probabilidad de ocurrencia. Es decir, la persona sí va a estar expuesta. Entonces hay que evitar que la mayor cantidad de tiempo no esté expuesta al peligro. Y si ninguna de estas herramientas funciona, pues los EPPs al menos van a reducir un poco el peligro que va a estar expuesto el trabajador, ¿no? Espero que esté claro esta explicación de los controles y su jerarquización, porque aquí tenemos uno adicional. Yo le estoy colocando todas las herramientas posibles, pero muchas veces, como en la jerarquía que estamos viendo, no se toma en cuenta la protección colectiva, ¿ok? En algunas empresas sí lo tienen en cuenta, pero es como un adicional. Y está, por decirlo, está en una línea delgada de lo que podría ser un control de ingeniería como un control administrativo. ¿Por qué me refiero? En este caso, tal cual, vamos a proteger a varios trabajadores y no depende directamente de la conducta individual. Es decir, no nos tomamos en cuenta aquí el actuar del trabajador. Simplemente nos estamos tomando en cuenta aquí el ambiente y el contorno en que está trabajando. Es por eso que vemos aquí estas infraestructuras, ¿no? Ejemplos: una baranda y sistemas de protección perimetral. Un control de ingeniería sería colocar barandas en escaleras, ¿cierto? Pero colocar una baranda en escaleras, por más que pasen 100 o 50 o 1000 personas al día en la escalera, estamos atacando una persona por persona. En cambio, una baranda, un sistema de protección perimetral, estamos afectando específicamente la estructura. Porque si una persona tiene que subir escaleras y si no se agarra la baranda, entonces no se agarra una baranda, el riesgo de que se pueda tropezar sigue latente. En este caso, colocar cercos, barandas o sistemas perimetrales
no estamos atacando o no estamos tomando en cuenta la acción de la persona. Estamos, en este caso, como dijimos, de controles administrativos, estamos reduciendo la probabilidad de ocurrencia. Y por ello es que la protección colectiva se encuentra junto al control administrativo. Si se dan cuenta acá, tenemos control administrativo y protección colectiva, porque ambos buscan reducir la ocurrencia de los riesgos, la ocurrencia del peligro. No estamos atacando el accionar de la persona. Por lo tanto, estamos viendo la ocurrencia del peligro, ¿ok? Igual, redes de seguridad, señalización luminosa y sonora, sistema de detección y alarma. Un sistema de detección, no estamos hablando del accionar de la persona, sino que estamos previendo cualquier tipo de accionar de manera general, ¿no? Tal cual, no actúa sobre la fuente, actúa sobre la exposición, ¿ok? Entonces, si ustedes ven en un IPRC, o cuando evalúen un IPRC previo y ustedes tienen que actualizarlo, y ven la columna de control de riesgos, tenga la protección colectiva, sepan en qué tipo de jerarquía van a estar, en esta jerarquía. ¿Ok? Vamos primero con eliminación, y luego vamos con sustitución, control de ingeniería, controles administrativos. Aquí le estoy ayudando con simplificando la teoría, que es las señalizaciones, son controles administrativos. Advertencias como llamados de atención, capacitaciones también son controles administrativos. Y luego está la protección colectiva y finalmente el equipo de protección personal, ¿ok? Técnicamente, hasta este punto, vamos a ponerle otro color. Vamos a ponerle otro color. Prácticamente hasta este punto ya no podemos hacer más por el trabajador, ya sea en su tarea como en su accionar. Por lo tanto, en estas dos tareas, en estos dos controles de riesgo aquí, simplemente estamos haciendo todo lo posible para que el ambiente, y en este caso las herramientas que tenga, reduzcan el riesgo. Protección colectiva es reducimos la exposición y el EPP simplemente estamos reduciendo la exposición de manera individual a que se exponga a un peligro, ¿no? Es la manera un poco más simplificada de poder segmentar estos dos controles. Ahora, los controles de riesgo tienen justamente dos tipos de técnicas, ¿ok? Tenemos las técnicas de prevención, en las cuales se encuentran los controles de eliminación, sustitución y los controles técnicos o de ingeniería, es decir, estas tres. ¿Qué son las técnicas de prevención? Esta teoría les va a ayudar a ustedes, de nuevo, a jerarquizar los controles. Buscan evitar la generación de riesgo. De nuevo, queremos que no ocurra el peligro, cambiando la tarea, eliminando la fuente, sustituyendo la fuente, modificando la fuente, modificando el contorno del trabajo porque es parte de la tarea en específico, o simplemente modificando algunas secciones de la organización de las actividades. ¿Por qué? Porque el objetivo de aquí es impedir que el accidente o la enfermedad ocupacional ocurra, ¿ok? Estamos previniendo, ¿cierto? Este es previniendo. Y luego tenemos las técnicas de protección, es decir, cuando las personas están trabajando, estamos viendo ya su protección in situ, durante ya hicimos todo lo posible antes de que las personas o trabajadores entren a trabajar. ¿Ok? Las técnicas o los controles administrativos, EPPs y protección colectiva, nosotros vamos a actuar sobre la persona expuesta, más no sobre la fuente de peligro. ¿Por qué? Porque ya no podemos hacer nada por la fuente de peligro. No hay ningún control adicional que podamos hacer. La fuente de peligro se sigue, el riesgo sigue latente y no se ha podido reducir el nivel de riesgo. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Vamos a trabajar sobre la persona. Si son controles administrativos, vamos a trabajar sobre la psiquis de la persona, sobre la salud mental de la persona, sobre las jornadas de trabajo, la parte gestiva, justamente decía, ¿no? Y justamente incluye a la protección colectiva. ¿Por qué? Porque el peligro está. Si vamos a trabajar dentro de un área de una sección de la planta, y ya hemos sustituido maquinarias con defectos, ya cambiamos, ya hicimos capacitaciones a los trabajadores y el peligro sigue latente, pues podemos trabajar en el entorno.
para que cuide a a todo el equipo que trabaja en esa instancia, entonces sería la protección colectiva, ¿no? Procedemos. Entonces, ¿cuál sería aquí el punto? Determinar los controles propuestos, ¿no? Vamos a ir con la primera tarea. La primera tarea del control de riesgo es determinarles cuáles serían los controles. Aquí necesito su participación. Vamos aquí con la tarea que vimos del ejemplo anterior, que sería la revisión de planos eléctricos con un peligro ergonómico psicosocial. Tu peligro específico sería las posturas prolongadas y la fatiga visual. Las consecuencias del riesgo sería el dolor cervical, fatiga visual. Y tenemos aquí un nivel de riesgo tolerable. Tenemos un eslabón menor, ¿cierto? Que sería el trivial. Vamos a nosotros a evaluar el riesgo que tiene y vamos a intentar menguar este riesgo con los controles. ¿Habrá una medida de control de eliminación para esta tarea? ¿Qué piensan? A ver si necesito su participación, estudiantes. ¿Habrá una tarea de eliminación ¿habrá un control de eliminación para la tarea de revisión de planos eléctricos? ¿Se puede eliminar algo ahí? ¿Se puede? ¿Qué dicen? No, cierto, es una tarea directa a los planos en específico, ¿no? No hay una cosa que podamos eliminar. Sean los planos digitales o los planos físicos, es el trabajador, su capacitación en la cabeza y los planos tal cual. Hay hay un control de sustitución para la tarea de evaluar, revisar planos eléctricos. ¿Se puede sustituir algo? ¿Qué opinan? Creo que es la misma lógica con el control de eliminación, ¿cierto? No hay algo que se pueda sustituir. Ahora, un control de ingeniería. En nuestra cabeza, imaginémonos que esa persona no siempre va a tener que estar de pie, ¿cierto? Puede estar sentada revisando los planos, si es de manera física o de manera digital, igual va a estar sentado para revisar los planos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a tener que utilizar? Porque aquí estamos hablando de modificaciones físicas. La modificación física sería el gabinete o el mobiliario con el cual estaría trabajando, ¿no? Entonces, lo básico en el control de ingeniería sería la utilización de mesas y sillas ergonómicas ajustables, ¿ok? Un control es directo, básico. ¿Por qué? Porque estamos hablando aquí justamente el término de sillas ergonómicas está ceñido directo con el tipo de peligro que es un peligro ergonómico. Entonces, en este caso estamos atacando un tipo de peligro, el peligro de posturas prolongadas, una consecuencia en específico que sería el dolor cervical, y con un control de ingeniería directo, ¿no? En este caso, sillas ergonómicas. Por jerarquización de controles sería el primer control que estaríamos atacando. Ahora, una señalización, advertencia, un control administrativo. ¿Podría haber un control administrativo para este peligro? Acuérdense que al igual que hay un peligro, puede tener muchos riesgos y un riesgo puede tener muchos tipos de controles, ¿no? Entonces, en este caso yo considero que si es un trabajo muy extenso la revisión de este plano, porque puede generar debate entre los colegas, etcétera, se extiende mucho tiempo, como dice la normativa de ergonomía, pues hay una capacitación sobre ergonomía del trabajador y también, y por ende, tener pausas activas para poder realizar esa tarea, ¿ok? Entonces, tenemos aquí un peligro psicosocial, la fatiga visual. En este caso, las pausas activas y la capacitación en ergonomía laboral podrían abarcar justamente estos dos tipos de peligro, ¿no? Que estamos teniendo. ¿Algo más podríamos hacer para esta tarea? Pues, en este caso,
Como protección colectiva, acuérdense que es una modificación del ambiente en general, la adecuación y adecuada iluminación del área de trabajo. En este caso no estamos atacando la tarea, ¿cierto? No estamos atacando el accionar de la persona. Por lo tanto, no es ni un control técnico ni un control de ingeniería, sino estamos ambientando, mejorando la ambientación del lugar de trabajo. Por lo tanto, no es un control de ingeniería, sino una protección colectiva. ¿Ok? Y con estos tipos de controles, podríamos nosotros cerrar la evaluación de riesgos y el control de riesgos para esta tarea, ¿no? Responsable que colocar, podemos colocar pues, supervisor, ¿no? Slash, porque hay un tipo de acá, área logística para la compra de mobiliario, ¿no? Tranquilamente. ¿Hay preguntas por el momento? ¿Está todo claro? Me gusta que esté todo claro. Yo feliz que esté todo claro. ¿Ok? Ahora sí, necesito tu participación para las medidas de control para la siguiente tarea. Canalizado de tuberías eléctricas. El peligro va a ser mecánico. Los peligros van a ser golpes, cortes con herramientas, ¿ok? Y la consecuencia es una herida leve o pueden ser contusiones, ¿ok? Yo le he colocado como personas expuestas uno porque sigue siendo un técnico específico. Existen procedimientos, pero como son tareas muy volubles, con muchas aristas que pueden ser aun cuando generan peligros, ¿no? Índice de capacitación, si hay capacitación para esta tarea de colocado, y tenemos aquí un índice de exposición a riesgo. Para esta conexión, para este caso, podemos asumir que se hace semanalmente trabajo, ¿no? Que hace un índice 2. Sumatoria 6, índice de severidad. En este caso le colocaba índice 2 porque hablamos de heridas leves o contusiones. Su evaluación de riesgo sería 12, por lo tanto es un nivel de riesgo moderado. Recuerden, si es un riesgo moderado, es significativo. Por lo tanto, están las principales cosas que debería estar el proceso de. Ahora, vaya. Continuamos con la conexión. ¿Me indican hasta qué punto se quedaron? Sí, ¿hasta qué punto se quedaron? Pues fue muy breve. Repito la última parte. Vamos a analizar esta tarea. Canalizado de tuberías eléctricas. ¿Ok? Puede enseñar los peligros, los golpes y cortes con las herramientas, porque es un trabajo netamente mecánico, ¿no? ¿Cuáles sean sus consecuencias? Heridas y contusiones, heridas leves y contusiones. Por lo tanto, las heridas leves o contusiones son daños a la salud, pero reversibles. No es inconfort, no es disconfort y ni siquiera o incomodidad, ya son daños. Por lo tanto, su índice de severidad va a ser 2. ¿Ok? Su nivel de riesgo va a ser moderado y por ser moderado tenemos nosotros una valorización de riesgo que es significativa. Ahora, necesito sus ejemplos o sus ideas para los controles de riesgo específicos, ¿no? ¿Podemos eliminar algo aquí en esta tarea de la instalación del cable, en la canalización de tuberías eléctricas? ¿Se puede eliminar algo? ¿Qué opinan? Correcto, no hay que eliminar, ¿no? ¿Se puede sustituir algo?
para canalizar tuberías eléctricas? ¿Se podría sustituir algo? ¿Qué piensas? Del canalizado. Ahora, control de ingeniería. ¿Se podría modificar algo de manera física para el canalizado de las tuberías eléctricas? ¿Qué opinan? ¿Ideas sobre control de ingeniería aplica para esta tarea? ¿Qué opinan? Hablamos que esté canalizando las tuberías eléctricas, ¿ok? Pero no ha habido una supervisión de esta tarea. Por lo tanto, no se desejerniza estas corrientes. Por lo tanto, el desenergizar las corrientes de una tubería, de un circuito, yo les digo, voy a colocar acá, desenergización de circuitos eléctricos. La desenergización de circuitos eléctricos, ¿sería un control de ingeniería o un control administrativo? ¿Qué opinan? Porque esto va a ser básico, porque si no, estamos, un riesgo también sería la descarga eléctrica, ¿no? Acá podemos colocarles mecánico, cortes, acá le podemos añadir carga eléctrica. ¿Qué opinan? La desenergización de los circuitos cuando uno está canalizando una tubería eléctrica, ¿sería un control de energía, un control de ingeniería o un control administrativo? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan los estudiantes? ¿Por qué sería ingeniería o por qué sería administrativo? ¿Alguna idea? Estamos en este punto. ¿Es administrativo o es de ingeniería? Bueno, esa es su participación para poder avanzar. Control de ingeniería. ¿Estamos modificando algo, una área física, una organización una estructura dentro del trabajo? ¿O cuál sería el sustento de que sea un control de ingeniería? Recuerden que el control de ingeniería era dirigido a una modificación física de mantenimiento, de modificaciones, de proceso. Y control administrativo, en este caso, sería un control administrativo porque estaríamos revisando los protocolos previos al trabajo de. ¿Por qué? Porque estamos, al desenergizar los circuitos eléctricos, esto va a ser una función
previa a la actuación del trabajo, a la actuación del técnico, pero no estamos modificando físicamente algo, sino estamos añadiendo una nueva premisa para el inicio de la función del trabajador, ¿no? Es como podríamos también añadirle aquí desernización de los circuitos eléctricos, este, señalización de los canales en que va a poder trabajar. Ambos son controles administrativos porque estamos actuando no en la tarea específica sino estamos trabajando como la modificación del protocolo de actuar, ¿no? Estamos modificando el protocolo de funcionamiento. ¿Ok? Eh, un control adicional. ¿Qué más podríamos colocar aquí para una canalización de tuberías eléctricas? Para evitar los cortes, los golpes, las herramientas, las descargas eléctricas. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué control podría ser? Este, este control está dirigido a la descarga eléctrica, ¿no? Entonces vamos a abordar los golpes o los cortes con herramientas, ¿cierto? ¿Se puede evitar los golpes? ¿Se puede evitar los cortes? ¿Se pueden evitar? Podemos eliminar ese peligro de esta tarea. Si hablamos de corte con herramientas, la fuente de peligro va a ser la herramienta, ¿cierto? Entonces, la herramienta sería la fuente de peligro. ¿Podemos eliminar o sustituirla? Creo que no, ¿cierto? No podríamos eliminarla y sustituirla. Pero ¿qué podemos darle al trabajador para que no se corte? Para que no se corten esas herramientas peligrosas. ¿Qué podemos darle? EPP, ¿cierto? Guantes y eléctricos, ¿no? Ahora, golpes. ¿Cómo podemos evitar que el trabajador se golpee? ¿Con qué se podría golpear? ¿Con las propias herramientas? Bueno, estamos hablando de los cortes, ¿no? Una herramienta grande podría ser de gran envergadura, que se le caiga puede ser un golpe. O podríamos asumir que los golpes son dirigidos con, con mobiliarios, con estructuras, cuando se esté haciendo la canalización de estos circuitos. Entonces, exactamente, EPPs. Entonces, en este caso, tendríamos EPPs y la desenergización de circuitos eléctricos, ¿no? Los golpes, ¿cómo podrían hacer? Pues podríamos colocarla aquí como un adicional control administrativo, ¿no? Señalización de los canales también entraría como una fuente para reducir el riesgo de de los golpes posibles. ¿Ok? Vamos acá a ver un video y quisiera que de aquí saquemos los posibles peligros que podemos encontrar, ¿ok? Solamente es cuestión de verlo. ¿Qué opinan? Primero, ¿fue un accidente o un incidente? Partamos de ese punto. ¿Fue un accidente o un incidente en el video? Vamos a repetirlo.
Incidente, ¿están de acuerdo? ¿Los demás? ¿Es un incidente o un accidente? Sofía, por favor, ¿podrías decirnos por qué sería un incidente? ¿Cómo podemos evaluar? Es si hay o no hay un desenlace, o si hay o no hay un daño, ¿cierto? Aquí la fuente de peligro, ¿cuál sería? Estas placas, ¿no? Estas placas, este pedazo de pared que están intentando transportar, ¿ok? Son dos personas. Podemos ver que la base es inestable, se cae la placa, aplasta el pie de uno de los trabajadores, intenta levantarlo, pero si el peligro fue caída de estas placas, ¿surgió o no surgió la caída? Y vemos que se retira con una pequeña cojeando, ¿no? Pues se retiró cojeando, si podemos ver al final, ¿no? Si se retiró cojeando es que hubo un golpe. Además, incidente sería si no le hubiese caído la placa a él. Es como que estén agarrando y sueltan la placa y se cae y ellos ven que se cayó la placa. Ah, ok. Esto en el futuro puede golpear a alguien. En este caso sí lo golpeó a la persona. Por lo tanto, sí es un accidente. Y tiene todas las alertas rojas. ¿Ok? Están sin EPPs, está todo desorganizado alrededor de ellos. Entonces, este es un ambiente propicio para un accidente. Hay una condición de falta de orden, que es una condición insegura, y la manera en que quieren transportar estas placas también no se ve un protocolo ni siquiera por dónde podrían ellos manipular la placa, por lo tanto también es un acto inseguro, ¿no? Y esto resulta pues una clave, por suerte solamente hubo una lesión leve, porque como ven el trabajador se pudo retirar por sus propios medios, pero cojeando, es decir, que hubo un golpe, ¿cierto? Y te lo aclaro un poco más, Sofía, sobre por qué es un incidente, porque si vamos a la tabla de consecuencias y severidad, en este caso hubo una lesión con incapacidad temporal, hubo una lesión sin incapacidad en este caso. ¿Cierto? Hubo una lesión con incapacidad, fue un pequeño golpe, pero sufrió esta lesión. No sabemos si fue simplemente una contusión en el muslo o le generó un pequeño esguince o rotura de ligamento, no sabemos, pero hubo una lesión sin incapacidad. Por lo tanto, sí hubo un problema, porque acá estamos hablando de peligros que puedan evitar accidentes. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer este ejercicio en una OI per se. Vamos a ocultar todas estas columnas y empecemos a trabajar, ¿no? ¿Qué puesto de trabajo sería? Ese es su apoyo para poder avanzar. Nos quedan 20 minutos. Vamos a ver un nuevo video. Esto es un almacén. Al parecer es un almacén, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a poner el puesto de trabajo 5. Bueno, colocar el obrero nada más. Responsable de almacén. Podemos colocar almaceneros, simplemente obreros. La actividad. ¿Qué piensan que están haciendo? Están quitando una placa, asumo que la van a transportar, ¿cierto? Asumo que la van a transportar. Retiro de placas, en todo caso, es transporte de placas, hay que colocarle, ¿no? A grosso modo, transporte de placas.
Tenemos mayor información. La tarea, ¿cuál va a ser? En este caso es la misma, es una actividad con una simple tarea, es transporte de placas. ¿Cuál es el peligro acá? ¿Qué piensan? ¿Cuál sería el peligro acá? Se ve que es pesado, ¿no? ¿Qué tipo de peligro podría ser acá? Un peligro mecánico, ¿cierto? Caída de la placa, es un tipo de peligro. ¿Hay un tipo de peligro adicional aquí? ¿Qué pueden ver? ¿Qué opinan? Está totalmente en desorden, ¿no? Sería un peligro locativo, ¿se acuerdan? Desorden de... Desorden en el acomodo de insumos y herramientas, ¿no? Herramientas y maquinarias todavía, ¿no? Acá tenemos un pequeño carrito de carga. Sí, no, acá tenemos ya dos peligros. Acá solo así, a grosso modo, ¿no? Transporte de placas. La caída de placa, probabilidad de ocurrencia. La manera en que está trabajando, pues, es una alta, ¿cierto? Con el desorden, pues, también es alta. Consecuencias con la caída de la placa. Como cuando colocan placas sin... eh, sin estructura de sujeción. ¿Cierto? Esa sería la fuente del peligro. ¿Cuál sería la consecuencia? La caída de la placa, ¿cierto? El desorden, ¿qué sería acá? Tropiezo. La consecuencia sería tropiezo con algún insumo. Luego vamos a ver los requisitos legales y vamos aquí el índice de personas expuestas. ¿Cuáles son las personas expuestas? Solamente hay dos, ¿cierto? Entonces el índice para ambos va a ser 1. Procedimientos existentes. Estamos viendo que no tienen EPPs. Está todo desorganizado. Están solos en esa área. Eh, las placas están llevándolas parece que en conjunto, ¿no? No hay procedimientos específicos, ¿no? No hay ningún tipo de procedimiento que se pueda ver ahí de esa manera en que están cargando. Además vemos su manera de estar vestidos, ¿no? Simplemente no tienen quizás no no pertenecen a la empresa, tranquilamente, ¿no? Capacitación. Sin EPPs, la manera en que están cargando, pareciera que no haya una capacitación previa, ¿no? Vamos, ¿cierto? Entonces, vamos incrementando el riesgo. Índice de exposición al riesgo. Esto podría trabajarse si es un almacén todos los días manipulan y transportan herramientas, ¿no? Por lo tanto, es un trabajo casi diario. Y por ende, es una tarea que se hace durante todos los días. Para ambos peligros va a ser una exposición permanente. Índice de probabilidad. A sumar cada una de los ítems de la probabilidad. Tenemos un 10 y ahora un 10. Índice de severidad. La caída de la placa, qué le ocasionó en este caso? Una lesión leve, ¿cierto? Si le hubiese caído en la cabeza la placa, ¿también sería una lesión leve o podríamos agravar, en este caso, el peligro, ¿no? Para mí, para mi criterio, es una lesión con incapacidad temporal y un daño reversible, en todo caso. ¿Ok? Por lo tanto, yo colocaría un 2. Y en este caso también sería un 2.
Y vemos que ambos peligros conllevan a riesgos importantes. Por lo tanto, ambos son riesgos significativos. Vamos con los controles. ¿Qué control podríamos tener para evitar el peligro de la caída de la placa? Podemos sustituir, eliminar. Creo que la fuente de peligro aquí es la placa por sí, ¿no? No hay una eliminación de la placa, tampoco vamos a sustituir la placa porque es el elemento que queremos transportar. Pero control de ingeniería, pues sí, podemos colocarle una plataforma para poder cargar la placa y que la transporte de una maquinaria, ¿no? Una maquinaria me va el nombre en este momento para poder transportar esta placa, maquinaria para el transporte colocamos el nombre de la maquinaria en todo caso. Estamos atacando la fuente de peligro, ¿no? Es una modificación física específica. Un control administrativo, primero, señalización del camino del transporte de la placa, ¿no? Señalizar por dónde pueden caminar en un almacén, ¿no? ¿Qué más podemos hacer aquí? Definitivamente ellos necesitan capacitación sobre ergonomía, ¿no? Levantamiento correcto de los equipos, ¿no? Protección colectiva, pues no tiene en este caso, y EPP, pues sí, tienen aquí cascos, guantes, zapatos de seguridad, porque les puede caer en el pie, ¿cierto? ¿Qué más? Ok, capacitaciones. ¿Qué otro EPP podrían tener? Guantes, una faja ergonómica, ¿cierto? Protección colectiva, si vemos aquí, están trabajando de día, parece que está todo bien iluminado. No habría una barrera adicional que podríamos colocarle aquí. Hay peligro de desprendimiento, pues también hay peligro de desprendimiento de otros elementos, ¿no? Podemos, este peligro, estas bancas se pueden caer en cualquier momento, no les encuentro fijas a nada. Esto, esto podría ser un nuevo peligro, ¿no? No el peligro que estamos evaluando, sino un nuevo peligro, sería el desprendimiento de objetos, ¿no? Objetos mal acomodados, podríamos colocarles, sería un nuevo desprendimiento, ¿cierto? Entonces, hasta este punto estamos atacando la caída de la placa como tal. Ahora el tropiezo con las herramientas, porque vemos que es un desorden es un gran desorden, ¿cierto? Entonces, no podemos eliminar cosas o sí podemos eliminar cosas. Aquí el peligro y la fuente de peligro ya no sería la propia placa. En este caso, serían todas estas cosas que vemos acá tiradas. Todas estas cosas están tiradas. Ahora, ¿se van a eliminar esas cosas? Parece que son parte del almacén, ¿no? Entonces, se tendría que limpiar y la limpieza o el acomodo de cosas son controles administrativos o ingenierías. ¿Qué piensan? Porque el peligro acá va a ser la generación de los obstáculos que produce el desorden, ¿cierto? Si el peligro es locativo, ¿cómo podría ser su control? ¿Es un control de ingeniería, un control administrativo, protección colectiva? Como dijimos en el ejemplo anterior, ¿por qué en este caso no fue un control de ingeniería las señalizaciones, no fue un control de ingeniería? Porque estaríamos trabajando antes de la acción de la persona, ¿no? En todo caso, la limpieza y despeje el camino de transporte y despeje del área sería un control administrativo, porque estamos
Parte de estos controles administrativos era la parte de organización, ¿cierto? Tanto física como la parte gestiva. Entonces estamos organizando el ambiente, estamos acomodando todas las cosas posibles. Es parte de señalizaciones, advertencias, etcétera, ¿no? ¿Ok? Y así podríamos nosotros catalogar estos controles, ¿no? Protección colectiva, en todo caso, acá, bueno, acá señala señalización del camino, pues está arriba también, no hay ningún problema de poder repetir los controles. Ahora, lo que yo quería enseñarles a ustedes también es que hasta este punto nosotros estamos colocando los controles, ¿cierto? Y la mayoría de EPP, de IPRC que ustedes ven en las empresas llegan hasta este punto, el control de riesgos, ¿no? Y tienen aquí un responsable, y si es posible hasta una firma, cosas por el estilo. Ahora, ¿se acuerdan que hablamos sobre un paso más, que sería el riesgo residual? Entonces vamos a detallar sobre ese riesgo residual. Estimar y o evaluar el nivel de riesgo residual. El riesgo residual no se estima al inicio, sino después de proponer o implementar los controles. Si es tu primer IPRC, no se ha hecho antes, no hay ningún tipo de observación que tengas si es que no colocas riesgo residual, porque es tu primer IPRC. A partir del segundo de la actualización, ya podemos colocar los riesgos residuales. Ahora, si tú quieres hacer un trabajo un poco más adecuado, más exhaustivo, podríamos colocar riesgos residuales, pero aquí tenemos que tener en cuenta una palabrita. Le damos a la parte teórica. Los controles aplicados responden a qué tan probable es ahora que ocurre el daño y si sigue siendo grave. Por lo tanto, tenemos dos tipos, dos opciones que yo les sugiero a ustedes. Cuando se estima el riesgo residual en el mismo IPRC de línea base, es decir, en el primero, lo podemos hacer nosotros colocando esta palabra de acá, estimación, ¿ok? Si estamos colocando estimación, estamos colocando una aproximación a lo que queremos tener, ¿cierto? No es una evaluación per se. Por lo tanto, estamos estimando. Es decir, que cada control que coloquemos acá, nosotros estamos colocando estos controles porque queremos llegar justamente al nuevo nivel de riesgo estimado. Si es un riesgo moderado y queremos llegarlo a trivial, trivial, pues hemos colocado los controles sugeridos y estamos estimando el nuevo nivel de riesgo para poder llevarlo a no significativo, ¿no? Entonces, podrían colocar ustedes sus controles de ingeniería, sus controles, sus TPP, etcétera, y luego en el mismo IPRSEC que están realizando ustedes, evaluar de nuevo. ¿Ok? Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer el ejemplo que hemos estado trabajando. Vamos con el primero. Sobre la fatiga visual. Sobre la fatiga visual y sobre las posturas prolongadas, ¿no? Teníamos un riesgo tolerable, correcto. Estamos colocando uso de medidas ergonómicas y desergonómicas, capacitación de pausas activas, mejorar la iluminación del ambiente de trabajo, ¿no? Entonces, en este caso, estamos colocando un control de riesgo y queremos estimar el nuevo riesgo residual, el riesgo que está quedando, ¿cierto? Estamos estimando que luego de implementarlo, ¿qué es lo que está pasando? Es decir, ¿a qué estamos apuntando? Y esto le da un menor margen de error a la nueva actualización del IPRC, la estimación, le da menos margen de error a la actualización del IPRC. Entonces, sigue siendo el mismo número de personas, tenemos ahora un nuevo procedimiento, ya va a haber un procedimiento existente, ya estamos capacitando a las personas y la exposición al riesgo va a seguir siendo diaria. Por lo tanto, tenemos la misma probabilidad. Índice de severidad, en este caso va a ser simplemente disconfort. ¿Seguimos en tolerable? Correcto, no se puede bajar, pero estamos asegurando, nosotros estamos dejando como evidencia que no hemos olvidado este peligro por más tolerable que sea, sino que estamos implementando controles, ¿ok?
¿Cuál era el otro? Van a ser desenergización de los circuitos eléctricos, señalización y guantes. ¿Ok? Entonces, las personas van a seguir siendo las mismas. Ya tenemos nosotros procedimientos, porque estamos señalizando, estamos explicando a las personas de las capacitaciones. También hay capacitaciones para poder, si estamos dando protocolos, estamos desenergizando los circuitos previamente, es decir, que estamos capacitando a los técnicos, es decir, que antes de verifiquen que se haya desenergizado los tableros. Y la exposición va a seguir siendo eventual, ¿cierto? Los niveles de riesgo siguen siendo altos. Una electrocutación puede ser muy grave, ¿no? Entonces, estamos, en este caso, si te electrocutas, puedes llegar a perder la vida, ¿cierto? Pero en este caso estamos desenergizando los circuitos eléctricos. Por lo tanto, no va a haber una lesión, no estamos reduciendo el nivel de lesiones y podríamos evitar la muerte de una persona, la descarga eléctrica como tal, y simplemente estaríamos colocando los pequeños, energía residual del circuito, podría causar una pequeña chispa, un paso de energía del cuerpo, pero no va a ser un circuito vivo porque se ha quitado la energía eléctrica. Por lo tanto, podría haber una lesión, una incomodidad en todo caso. Y hemos pasado nosotros de un riesgo moderado a un riesgo tolerable, ¿ok? Esto es simplemente estamos estimando lo que queremos hacer. Y tienes que colocar en tu IPC esta palabra, estimación del nivel de riesgo, ¿ok? Ahora, si tú partes con esta matriz solamente hasta control de riesgos y lo implementas y luego vas a hacer una segunda matriz, puedes hacer esta, que es una evaluación de los riesgos residuales, ¿ok? Estamos cambiando acá. En este caso, ya estamos evaluando el riesgo residual que tuvo los controles de riesgo previos. ¿Me dejo entender? Aquí estamos evaluando y aquí en el anterior estamos estimando. Cuando uno se presenta, vamos y van a revisar nuestro plan de acción, vamos a ver los tiempos que hemos colocado para poder ejecutar los controles, pero y te van a preguntar el por qué has puesto que se han reducido los niveles, ¿no? Y tú vas a decir, se han estimado los riesgos residuales para tener en cuenta para una siguiente actualización, pero estamos en proceso de, si la actualización del IPC son 6 meses y tu plan de acción dura específicamente esos 6 meses, pues durante ese tiempo la auditoría, la revisión que tienen que tener, tienen que ustedes dar hincapié en este punto. En cambio, si han colocado ustedes evaluación, es decir, que todo control que hayan colocado ustedes en su IPC van a ser auditados definitivamente, ¿no? Entonces, cada riesgo que coloquen ustedes tiene que ser real a lo que ustedes han empezado a trabajar. ¿Tienen alguna pregunta sobre ese punto? Yo les doy estas herramientas para que ustedes puedan discernir de manera correcta, ¿no? O lo colocan de manera previa porque quieren reducir el margen de error y quieren hacer de manera un poco más ceñida a lo que dice la norma, que sea un poco más específica, un poco más profesional, podemos estimar los niveles de riesgo. Lo que no quita que ustedes lo tengan en su evaluación y simplemente coloquen el IPC con los controles específicos, ¿no? Pero cuando ya tengan e implementen estos controles de riesgo, pueden colocar esta evaluación de riesgo residual. Y es más recomendable, puesto que hay una secuencia de cómo iniciaron hasta cómo terminaron. Si hablamos de un IPC que ya es la tercera, quinta vez, pues ya no es necesario una evaluación tan extensa, ¿no? Ahí podrían ustedes mudar al otro modelo que les mostré en la segunda clase, ¿no? Que te colocaban controles existentes y al costado los controles nuevos, ¿no? En vez de colocar toda la evaluación. Pero esos son para actualizaciones mucho más posteriores. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre los nuevos controles? Como al inicio de clase se les dijo, les invito a que se queden a poder realizar su evaluación para que puedan tener su certificación. Así que ahora que está por acabar la clase, quédense aún conectados, que
encargada nos va a indicar cuáles son los pasos que tenemos que tener. ¿Sí? ¿Alguna consulta? La siguiente clase, que es el día martes, van a ser específicamente casos, así necesito que todos puedan participar para hacer un poco más dinámica y la evaluación, que todos tengan en cuenta que eh, sus sugerencias estén bien catalogadas, bien colocadas, porque acuérdense que por más que en el lugar que coloquen ustedes su control de riesgo, va a dictar el orden en que ustedes tienen que ejecutarlas. Recuerden que hay una jerarquía de acciones. Entonces, en tu plan de acción no puedes colocar primero comprar EPPs, no se debe ser al final. ¿Ok? De primero tendría que ser la eliminación de, justificar la eliminación de. ¿Alguna pregunta entonces? ¿Todo claro? Entonces, sin más, le dejo con la encargada, señorita Lucía. Muchas gracias, Giancarlo. Listo, muchísimas gracias, ingeniero, por el pase. Y efectivamente, como